Hola criminautas, soy Silvia Batista y es hora de desenredar el hilo del crimen. Buenos Aires, Argentina, 10 de junio de 2013. Ángeles cursaba su cuarto año de escuela superior. Esa mañana fue a su clase de gimnasia, educación física para nosotros en Puerto Rico, y fue vista por última vez con vida al regresar. De hecho, se le vio ingresando al edificio donde vivía. Las cámaras de seguridad registraron su entrada a las 9:50 de la mañana. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en la planta de tratamiento de residuos en José León Suárez. Ángeles entró al edificio, mas no a su hogar. Ángeles Rawson, a quien llamaban cariñosamente Mumi, cursaba el cuarto año del secundario en el Instituto Virgen del Valle del barrio de Colegiales. Rawson vivía junto con su madre, la pareja de su madre, llamado Sergio Opatowski, su hermano José Rawson y su hermanastro, Axel Opatowski, en la planta baja de un edificio de la calle Ravignani en el número 2360. Ángeles también tenía un hermano mayor, Jerónimo Rawson, quien ya era independiente. Por ende, el círculo familiar de Ángeles eran su madre, su padrastro, su hermano Juan y su hermanastro Axel, o sea, los tuyos, los míos, los nuestros. Un hogar de clase media, media alta. Esa es la mamá Jimena, madre de Ángeles. También tenemos a, ¿quién está ahí? Ese es Juan Rawson. Y este es Sergio Opatowski, el padrastro. Y por último tenemos a Axel Opatowski, el hermanastro. Esa mañana, como ya mencioné, Ángeles regresó a media mañana de su clase de educación física. En Argentina se da esto de que los chicos van a la escuela, toman una clase y luego van más tarde si tienen alguna otra clase, otra materia que tomar más adelante en el día. Así que Ángeles habitualmente iba de Palermo, donde se ubicaba el apartamento, hasta Colegiales, donde estaba ubicado el colegio. Aquí les enseño una muestra del trayecto que recorría Ángeles. Aproximadamente le tomaba entre 19 a 20 minutos ir caminando de un lado al otro. Pero vamos a los hechos, hora por hora, de ese lunes 10 de junio de 2013. A las 8:30 de la mañana, Ángeles, de 16 años, asiste a su clase de educación física en el 2880 de la avenida Jorge Newbery, allí en Buenos Aires, por Colegiales. A las 9:50, Ángeles regresa a su casa, ubicado, como ya les dije, en el 2360 de la calle Ravignani, en Palermo. La caminata de los 20 minutos de la cual le hablé. Las cámaras de seguridad del edificio registran su entrada al lugar. Sin embargo, desde las 10 de la mañana no se tiene más información sobre Ángeles. La familia comienza a preocuparse cuando no responde mensajes ni llamadas. Esa noche, la familia denuncia su desaparición. Amigos, familiares y vecinos se movilizan rápidamente a través de las redes sociales para buscarla, para saber de ella. Su foto y descripción comienzan a circular ampliamente. La policía se involucra, posiblemente por el hecho de que las
cámaras de seguridad del edificio la habían captado regresar, pero no volver a salir. Entonces, ¿dónde estaba Ángeles? Al otro día, el martes 11 de junio del 2013, un empleado del SEAMSE, Coordinación Ecológica del Área Metropolitana, Sociedad del Estado, encuentra un cuerpo femenino en la planta de tratamiento de residuos en José León Suárez, provincia de Buenos Aires. Horas más tarde, se confirma que el cuerpo pertenece a Ángeles Rosson. El hallazgo del cuerpo genera conmoción en todo el país debido a las circunstancias violentas en las que murió. De la autopsia preliminar se informa que Ángeles murió por estrangulamiento y sofocación, con signos de lucha y lesiones compatibles con un intento de abuso sexual. No se detecta, sin embargo, una violación consumada. La investigación inicial se centra en el edificio donde Ángeles vivía. Recuerden que las cámaras de seguridad confirmaron que entró al edificio, pero no hay registros de que haya salido. Investigan a la madre y al padrastro de Ángeles, Sergio Opatowski. Y Sergio es considerado un posible sospechoso debido a ciertos elementos que despertaron dudas. Se cuestionó la calma de la madre y la actitud del padrastro. Sin embargo, se pudo corroborar en dónde estuvo la madre, Jimena, quien estuvo en todo momento en su lugar de trabajo. Sergio Opatowski, o sea, el padrastro de Ángeles, había sido una de las últimas personas en verla con vida. Así que se investigó si podía estar vinculado al crimen. La actitud de Sergio fue muy criticada durante la investigación. Algunos medios y sectores de la opinión pública señalaron que Sergio tuvo un comportamiento considerado extraño durante los días posteriores al crimen, lo que generó sospechas. Su participación activa en entrevistas con los medios y ciertos comentarios que señalaron como ambiguos comenzaron a ser analizados por todos. Sergio declaró haber estado en la casa durante las horas en que Ángeles desapareció. Su versión fue revisada debido a algunas inconsistencias menores que, como les dije, levantaron dudas, sí en los investigadores, pero sobre todo en la prensa. La coartada de Sergio Opatowski fue confirmada y corroborada por otros miembros de la familia. En el hogar estaban Axel Opatowski, el hermanastro de Ángeles, quien no había ido a estudiar ese día porque se encontraba enfermo. También estaba Dominga, la empleada doméstica. Además, las cámaras de seguridad del edificio y otros testimonios descartaron su presencia en el lugar donde se cometió el crimen, en el instante en el que, según la investigación, se dedujo que había sucedido. No obstante, Sergio estuvo bajo un intenso escrutinio público. Desde el principio del caso, los medios de comunicación siguieron cada paso de la investigación de manera exhaustiva. Y Sergio Opatowski, como padrastro de Ángeles, fue objeto de esa atención inmediata. Su participación en entrevistas generó especulaciones, ya que algunos analistas mediáticos consideraron su actitud como sospechosa o poco convencional, en comparación con lo que se esperaba de alguien en su posición. Hubo declaraciones públicas de Opatowski, quien brindó entrevista a los medios, algo que muchos familiares de víctimas suelen evitar en las primeras etapas de un caso. En alguno de estos encuentros, sus comentarios fueron interpretados fuera de contexto. Esto intensificó la sospecha social hacia él. Una frase en particular que dijo Sergio, no sé qué decir, estoy devastado, fue utilizada repetidamente por los medios.
No sé qué decir, estoy devastado. Lo que generó juicios subjetivos sobre su comportamiento. También se le cuestionó por aparecer demasiado sereno en cámara, algo que algunos interpretaron como un intento de desviar sospechas. Hubo acusaciones sin fundamento por algunos medios, especialmente programas de televisión sensacionalistas, que llegaron incluso a vincularlo directamente con el crimen sin pruebas concretas. Estas especulaciones mediáticas generaron una percepción pública negativa hacia Sergio, aun cuando la justicia nunca encontró evidencia en su contra. El jueves 13 de junio del 2013, el portero del edificio, Jorge Mangieri, se convierte en el principal sospechoso. Durante una entrevista con la policía, muestra rasguños en su cuerpo, lo que levantó inmediatamente sospechas. El sábado 15 de junio, Mangieri es detenido tras confesar parcialmente su responsabilidad en el crimen durante una declaración espontánea. Él mismo confesó. Su ADN se encontró debajo de las uñas de Ángeles, confirmando que ella se defendió durante el ataque. Igualmente se descubrieron inconsistencias en las declaraciones de Mangieri y lesiones en su cuerpo que eran compatibles con un forcejeo. El juicio comienza en marzo del 2015. En el Tribunal Oral de lo Criminal número 9 de la ciudad de Buenos Aires. El juicio se desarrolla con gran cobertura mediática debido al impacto del caso. Durante el proceso se presentaron testimonios clave, entre ellos, obviamente, el de los peritos forenses, quienes confirmaron que Ángeles murió por estrangulamiento y que sí hubo intento de abuso sexual. Mangieri declara nuevamente, pero niega en esta ocasión haber cometido el crimen y asegura que fue presionado para confesarse culpable anteriormente. Pero vayamos sobre unos detalles importantes del juicio. Ya se dijo que el 14 de junio del 2013, Jorge Mangieri es detenido. Jorge Mangieri era el encargado del edificio donde residía Ángeles. Fue citado a declarar como testigo inicialmente, pero durante su declaración incurrió en contradicciones y se dieron cuenta que tenía lesiones en su cuerpo que él no podía ocultar. Al ser interrogado sobre estas lesiones, afirmó haber sido víctima de coacción por parte de los investigadores. O sea, como que ellos lo habían agredido para que él confesara. Sin embargo, los médicos de la División de Medicina Legal de la Policía Federal de Buenos Aires determinaron que las lesiones eran compatibles con defensa de víctima. O sea, que eran compatibles con que Ángeles se hubiera defendido durante el ataque. Y algunas incluso podían haber sido autoinfligidas para enmascarar las originales. O sea que si tenía un rasguño acá que parecía como de uña, él posiblemente intentó hacerlo más grande o más pronunciado para después decir que había sido con un tornillo, con un clavo, con una madera, con cualquier otra cosa. Fiscalía expuso que su confesión espontánea no había sido bajo coacción. Tras la revisión médica, Mangieri solicitó una entrevista con la fiscal María Paula Azzaro, durante la cual manifestó, y ella testificó en el juicio diciendo esto, que las palabras de él fueron: soy el responsable de lo de Ravignani 2360, fui yo. Posteriormente, la fiscal lo interrumpe, o sea, le interrumpió la declaración para garantizar sus derechos y le indicó que continuara en presencia de su abogado defensor. El motivo exacto detrás del crimen de Ángeles Rawson nunca quedó completamente claro, pero las investigaciones
y en el juicio se estableció ciertos elementos que ayudan a entender el contexto de los hechos. Se piensa que Jorge Mangieri actuó por una combinación de impulso y circunstancia, con un posible o tras un posible intento de abuso sexual. Según la fiscalía, Mangieri interceptó a Ángeles en el lobby del edificio cuando ella regresó de su clase de gimnasia alrededor de las 9:50 de la mañana de ese 10 de junio del 2013. Se presume que la lleva a algún lugar, que la intercepta en el lobby, pero que la lleva a algún lugar un poco más solitario, la sujeta y tras ella negarse y el forcejeo, él le coloca una bolsa plástica en la cabeza luego de estrangularla y luego la introdujo en una bolsa grande negra. Luego habría depositado el cuerpo en un contenedor de basura para su recolección. La causa de la muerte, además de que hubo estrangulamiento, también se señaló en la autopsia que hubo traumatismos múltiples causados por el mecanismo de la compresión de los camiones compactadores de basura. Si tenemos que ir a una hipótesis del motivo un poco más certera, fue intento de abuso sexual. Durante el juicio se comprobó, los peritos forenses comprobaron que Ángeles presentó lesiones compatibles con un intento de abuso sexual. Sin embargo, no se consumó, tras la cual la fiscalía argumentó que Jorge Mangieri intentó someter a Ángeles y cuando ella se resistió y comenzó a defenderse, dejando rastros de ADN de Mangieri bajo sus uñas, este optó por silenciarla, estrangulándola. ¿Por qué? Por miedo a ser descubierto. Una vez que Ángeles se resistió y quedó lesionada por la agresión de Mangieri, en un acto de desesperación, este intentó ocultar el crimen. La idea de Mangieri era violarla con vida. Al no lograr dominarla, para completar la violación, la estranguló y se deshizo del cuerpo. Esto lo repito porque fue un factor crucial que utilizaron en fiscalía como agravante del delito, ya que el homicidio fue cometido con el objetivo de evitar que la víctima denunciara el ataque. En el juicio también salieron a relucir las relaciones de poder. Mangieri tenía una posición de poder como encargado del lugar. Este contexto pudo facilitar el momento del ataque. Algunos psicólogos que analizaron el caso sugirieron que Mangieri pudo haber sentido frustración o rechazo previo a los hechos. Se encuentra esa mañana con Ángeles, la ve como un blanco fácil para manifestar esos impulsos. La fiscalía también pudo presentar evidencias relevantes como las cámaras de seguridad cuando registraron a Ángeles ingresando al edificio. Igualmente encontraron bolsas de residuos, bolsas de basura similares a las utilizadas en el edificio y en la zona. Mangieri también conocía los horarios de recolección de basura y frecuentaba un supermercado de la cadena Día, una cadena de supermercados de allá de Buenos Aires, cuya bolsa verde fue hallada en la escena. Fiscalía también presentó testimonios claves como el de Dominga Torres, la empleada doméstica de la casa de Ángeles, quien se convirtió en testigo clave porque contó que el día del crimen ella trabajó entre las 8:45 de la mañana y las 12:45 del mediodía. Trabajó en la casa de Ángeles y que en ese lapso Ángeles nunca llegó al departamento a almorzar como solía hacer los días lunes. La importancia del testimonio de Dominga es que la justicia pudo confirmar el hecho de que a las 9:50 Ángeles queda grabada en una cámara de seguridad entrando al edificio.
pero que nunca entró a su departamento, donde Dominga estaba trabajando. También declaró Cecilia Ruth Brooke, prima de la madre de Ángeles, quien declaró que el martes 11 de junio, al otro día, antes del mediodía, cuando la víctima aún estaba desaparecida, ella atendió en la casa de Ángeles una llamada telefónica que hizo Mangieri, preguntando si había alguna novedad. María Cristina Schiavone, que es la actual esposa del padre de Ángeles, llamado Franklin Roson, testificó que fue ella quien realizó una recarga virtual por 50 pesos argentinos hacia el celular de Ángeles el día de la desaparición. Esto era importante porque en su momento se especuló la posibilidad de que el asesino de Ángeles haya sido quien hizo la recarga del teléfono. Pero Schiavone aclaró que fue ella quien lo hizo, porque en ese momento ella no sabía que Ángeles estaba desaparecida y porque habitualmente ella era la encargada de esa tarea cuando la adolescente se quedaba sin crédito. Vemos en pantalla una foto del padre de Ángela, Franklin Roson. La madre, el padrastro, el hermanastro y el hermano de Ángeles testificaron también, así como la abuela, quien testificó sobre el carácter alegre de la víctima. Juan Roson, uno de los hermanos de la víctima, describió cómo se dedicó a difundir la búsqueda de su hermana en el barrio y a través de las redes sociales, con la ayuda, por supuesto, de familiares y amigos, durante el lunes a la noche hasta la mañana del martes 11 de junio. El padrastro fue uno de los últimos en declarar, porque en su momento, como fuera investigado como sospechoso, no se le había llevado a declarar hasta que quedó definitivamente descartado cuando accedieron los videos de cámara de un banco del centro porteño, donde el 10 de junio de 2013 él fue a cobrar una pensión en el horario que se estableció que se cometió el crimen de Ángeles. Opatowski relató cómo el comienzo de esa semana se dio. Él declaró que ese día fue al banco a cobrar su pensión y que luego pasó por la casa de su madre. Estuvo con ella, fue a pagarle unos servicios, a hacerle unas gestiones, fue al supermercado y a la 1:45 de la tarde llegó a su casa. Se sorprendió porque su hijo Axel estaba allí, quien le contó que no había ido al colegio porque se sentía mal, estaba con fiebre. A las 4:30 llegó su esposa, Jimena. Se tomaron un café y a la noche, cerca de las 9:30, ella le pregunta si Ángeles había llegado, porque ese lunes Ángeles cogía su última clase cerca de las 7:30 de la noche. Ahí es que comenzó la búsqueda. Como ya les dije, los lunes Ángeles tenía un horario irregular. Su clase, según les acabo de contar, terminaba a las 7:30. Así es que Jimena, viendo que ya eran las 9:30 y aún no llegaba y no respondía los mensajes ni llamadas, como les conté al principio, Jimena supo que algo andaba muy mal. Durante la noche del día siguiente, luego del hallazgo del cuerpo de la adolescente, Sergio Opatowski contó que vio a Mangieri muy abrigado, sumamente tapado, y que Mangieri le dijo: qué feo esto que está pasando, ¿verdad? En ese momento Sergio se da cuenta de que el encargado tenía un arañazo en uno de sus pómulos, que hablaba bajito y no con su voz habitual. Opatowski también se refirió al encuentro con el acusado en la fiscalía el viernes 14 de junio a la noche, diciendo que no solamente estaba muy abrigado, sino que también se veía temeroso y triste. Y le estuvo curioso que Mangieri dijera de propia voz que lo habían forzado para que fuera a declarar. Sergio no sabía de qué estaba acusado Mangieri. Contó que pasaron la noche en la fiscalía.
Entre las personas que también testificaron, vecinos y compañeros de trabajo de Mangieri, describieron su comportamiento como extraño antes y después del crimen. En julio del 2015, el tribunal declara a Jorge Mangieri culpable de feminicidio, abuso sexual y homicidio criminis causae. Es condenado a prisión perpetua, la pena máxima en Argentina. En el sistema judicial argentino, la confesión de parte del acusado no tiene validez jurídica, por lo que la prueba final que determinó la culpabilidad de Mangieri fue el hallazgo de restos de ácido desoxirribonucleico, ADN, mi gente, de Ángeles Rawson, lo que confirmó que se había intentado defender de Mangieri al momento del ataque, rasguñándolo, arañándolo. La investigación también determinó que Mangieri, al ver ingresar al adolescente ese 10 de junio al edificio, mediante un ardid la llevó a algún lugar común del edificio donde podrían encontrarse solos. O sea, que mediante una mentira, quizás le dijo, tus papás me dijeron que te enseñara tal cosa, o mira, esto te lo dejaron a ti acá. Pero no habiéndose determinado si fue el sótano del inmueble o bien un espacio del edificio cercano de la vivienda familiar, esto no se determinó. Sí se sabe que en ese lugar es que él intenta violarla y ante la resistencia del adolescente la estranguló. Posteriormente, como bien dijimos, colocó el cuerpo en una bolsa de basura, lo acondicionó la basura para que pareciera que se trataba de escombros. La fiscalía consideró que este hecho no llamaría a nadie la atención, ya que por el aspecto fornido de Mangieri, el que él cargara una bolsa, ¿no? Y con la habitualidad con la que siempre se le veía a él realizar trabajos de reparaciones, nadie iba a pensar algo extraño ni preguntarle al respecto de que él estuviera cargando una bolsa pesada. Lo que sí se sabe fue que utilizó su auto, un Renault Megane del 1998, para trasladar los restos a un contenedor de basura cercano. En el 2016, la defensa de Mangieri apela a la sentencia, argumentando falta de prueba, aun cuando se encontró el ADN de Mangieri debajo de las uñas de Ángeles y supuestos vicios en el proceso judicial. Sin embargo, la Cámara de Casación Penal ratificó la condena. Y en el 2018, la Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la cadena perpetua para Jorge Mangieri, cerrando definitivamente el caso. Este caso tuvo grandes impactos y repercusiones. La familia de Ángeles, especialmente su madre Jimena Aduriz, se convirtió en un símbolo de lucha contra los feminicidios. Aunque fue desvinculado del caso, Sergio Opatowski sufrió un fuerte escrutinio público. La cobertura mediática fue tan intensa y algunos sectores lo señalaron injustamente como posible autor, lo que afectó su imagen y relación en la sociedad. En entrevistas posteriores, Opatowski expresó su dolor por la pérdida de Ángeles y manifestó que las sospechas iniciales hacia él fueron una experiencia sumamente traumática, tanto para él como para su familia. Él describió las acusaciones como una segunda tragedia después del asesinato de Ángeles. En varias entrevistas, Sergio también expresó que el señalamiento público fue profundamente doloroso para él y para su esposa. Y aunque Jimena, madre de Ángeles, siempre lo defendió públicamente, el impacto del caso y la presión mediática complicaron la relación. Eventualmente la pareja se separó. En entrevistas realizadas años después, porque este caso, al ser del 2013, pude seguir encontrando información según transcurría el tiempo, Sergio habló en el 2019 y volvió a declarar que fue juzgado por la sociedad antes de que la justicia hablara. Sus últimas palabras al respecto que pude encontrar fueron: me destruyeron emocional
y socialmente. Lo que me lleva a nuestra sección de Para Pensar. En casos anteriores he mencionado el impacto de la prensa en la cobertura de los incidentes. La prensa tiene una gran repercusión mediática que afecta directamente el sentir del pueblo hacia determinados sospechosos. Me cuestiono, ¿existe una forma exacta de cómo se debe reaccionar ante una desgracia? Yo los invito a que siempre que leamos una noticia o escuchemos un medio noticioso, debemos cuestionarnos: ¿quiénes pagan los anuncios? ¿Qué agendas políticas tienen, si alguno? Y cuestionarnos si podemos confiar en que ellos tienen cierta objetividad. Debemos escuchar las noticias analizando de dónde vienen y reafirmando nuestra responsabilidad de continuar leyendo y analizando todas las noticias, no viniendo desde un solo medio. Nuestros prejuicios. Ya estoy terminando. Que me fui ahí. Nuestra responsabilidad. Ok, voy. Desde nuestra. Reafirmando nuestra responsabilidad de continuar leyendo y analizando igualmente nuestros prejuicios, pero sobre todo, siempre recordando que los juicios se dan en los tribunales y no en las redes sociales. Otro punto para pensar fue el testimonio de la abuela de Ángeles, testimonio necesario para establecer el buen carácter de la víctima. Otro punto que me lleva a cuestionarnos, que debemos analizar en nuestros prejuicios sociales, porque es como si una víctima, hombre o mujer, deja de ser menos víctima si es antipática. La muerte de Ángeles Roson fue clasificada como un feminicidio. Su asesino vio en ella lo que pensó sería una víctima fácil de su apetito sexual. Estas reflexiones que traigo no tienen el fin de cuestionar a las víctimas ni revictimizar a familiares, sino de hacernos pensar como sociedad cuáles son nuestros prejuicios y nuestros juicios a la hora de sentenciar socialmente. Eso es todo, criminautas. Siempre recuerden que estamos en las redes sociales como El Hilo del Crimen y que por favor entren al canal en YouTube de GW5, le den subscribe, le den like al episodio, que me comenten, que me pongan qué otros crímenes saben o quisieran que yo investigue. Hasta pronto, criminautas.